Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 15, Esparcido en la arena. Los dedos de Subaru envolvían el blanco y fino cuello. Mientras Subaru apretaba su agarre usando toda su fuerza y sentía los huesos del cuello crujir bajo sus palmas, le pareció que algo estaba fuera de lugar, como si fuera el fino cuello de una chica. Ram balbuceaba, Alguien estaba encima de Ram a horcajadas, estrangulando su cuello con todas sus fuerzas. Un quejido escapó de sus labios. Sus nobles facciones estaban envueltas en agonía, y se podía apreciar un hilo de saliva goteando del filo de sus rosados labios. En su boca, su roja lengua bailaba de un lado a otro buscando la libertad. Sus brazos y piernas se movían violentamente, intentando resistirse a él desesperadamente. Subaru seguramente no podría oponerse a Ram si ella ofreciera una resistencia seria. Ella había logrado retrasar a Garfield en el santuario por sí misma, e incluso si no lo hubiera hecho, era una mujer que debería estar bien versada en el arte de la autodefensa. Sería razonable asumir que poseía múltiples maneras para restringirle y tratar con una situación de este calibre, donde un hombre intentaba tomar ventaja desde arriba. Sin embargo, eso dependería de si sería capaz de tener al menos una de sus extremidades libres o no. Subaru dijo, Providencia invisible. Subaru liberó las emociones oscuras dentro de su pecho mientras estrangulaba su cuello con un gweg. El sedimento oscuro e invisible tomó forma y ayudó a mantener los brazos y piernas de Ram firmemente sujetos al suelo. Con sus extremidades inmóviles, Ram era incapaz de oponerse con eficacia. Su respiración pronto cesaría si continuaba estrangulando su cuello con fuerza. Ram también habría lamentado sus comentarios previos si dejaba de respirar. Subaru sería capaz de hacerle pagar con su vida por haber herido su corazón con sus palabras equivocadas, por sus comentarios sin ninguna base que habían surgido de su propio egoísmo, y por haber hablado a la ligera de Rem, por pensar que a él nunca le importó. Subaru dijo, la culpa es tuya. Tuya, tuya, tuya. Ram es detestable. Ram es detestable. Ram es detestable. Todas las pequeñas cosas que se habían apilado salieron una detrás de otra. Colocó su odio en los dedos que estaban estrangulando su cuello, y sus uñas atravesaron su fina y pálida piel, haciendo brotar la sangre. Los ojos llenos de odio de Ram miraron a Subaru, quien respiraba agitadamente y disfrutaba del toque de la cálida sangre en la punta de sus uñas. ¿Qué es esta inflexibilidad en sus pálidos iris rosados que me miran a pesar de que la luz de su vida va a ser extinguida? Como si estuvieran diciendo, no moriré de verdad solo porque me arrebaten la vida. Decidió que le sacaría los ojos después de haberle estrangulado hasta la muerte. Subaru dijo, voy a destrozarte pedazo a pedazo, mujer de mierda. Cuando pienso que me miras con un rostro como el de Rem, me dan ganas de vomitar. Subaru dijo, ¿Qué dices? No puedo oírte. Si tienes algo que decir, dilo claramente. Ram dijo, Fula. Ram jadeó algo que se solapó con la última sílaba de las abusivas palabras de Subaru. Por una fracción de segundo, Subaru entrecerró sus ojos al eco de ese sonido. A continuación, la arena por debajo de Subaru, que mantenía a Ram sujeta al suelo, explotó y ambos salieron volando. Subaru dijo, ¿qué? Ram dijo, ¡ja! La arena que salió despedida por la explosión cubrió a Subaru, alcanzando el interior de su boca y ojos. Cayó hacia atrás al sentir la arena y el dolor. Ram también había sido alcanzada por la explosión, y su pequeño cuerpo se había llevado la peor parte a la vez que consiguió alejarse de él. Debido a los cortes del golpe, la sangre de Ram se esparció por la arena. Pero había escapado del agarre de Subaru. Eso era lo que importaba. Subaru dijo, Ram,
Usaste tu maldita magia. Ram dijo, tuve tiempo suficiente para tomar aliento. Eso es todo lo que necesito para ser capaz de conjurar, Yach. Ram se levantó sobre sus rodillas, respirando débilmente. Apenas había logrado lanzar su magia de viento fula mientras era estrangulada. Incapaz de permitirse fallar, e incapaz de apuntar con precisión, en su lugar había apuntado debajo de ella misma. Como resultado, ambos habían sido arrastrados en la explosión y ella escapó del peligro. Subaru dijo, TCH. Tan pronto como se dio cuenta, Subaru llevó su mano hacia la parte de atrás de su cintura y sacó su látigo. Al mismo tiempo, Ram sacó una varita corta de su pecho, dejando salir su espíritu de lucha y demostrando que estaba lista para la batalla. Como maga, Ram podía hacer poderosos ataques, pero incluso Subaru no sería vencido en cuanto a la velocidad con la que podía atacar. La veloz naturaleza del látigo era reconocida incluso entre las grandes armas de este mundo. Quería agitar su látigo directamente a su mirada imperturbable para no tener que volverla a ver de nuevo. Subaru dijo, aunque empieces a llorar y pedir perdón, es demasiado tarde. Ram dijo, eso es lo que debería decir yo. No hay nada bueno en dejar que un pervertido sexual como Barusu se encuentre con Rem. Conviértete en pedazos y marchítate en la arena. Subaru dijo, lo que tú digas. La determinación de Subaru en pelear contra Ram, quien había dejado salir con cuidado sus intenciones asesinas, se endureció. Haciendo uso de la luz del candil que había dejado caer entre ellos, Ram y Subaru continuaron mirándose el uno al otro, moviéndose en círculos, intentando lentamente alcanzar la distancia para golpear. Y justo cuando iban a lanzarse a asesinarse el uno al otro. Basta, ya es suficiente. Las caras de Subaru y Ram cambiaron al oír un fuerte y seco aplauso que hizo eco. Quien los había interrumpido, Anastasia, los miraba montada sobre la dragona. Miró a los dos que habían estado a punto de intentar matarse el uno al otro, aún sentada sola encima de Patrasche. Anastasia dijo, es suficiente. Es inaceptable que ambos se miren el uno al otro con el rostro lleno de furia a pesar de estar en el mismo bando. Debería haber límites, estén donde estén. Subaru dijo, ¿límites? Sí, por supuesto que hay límites. Y la que los cruzó y dijo algo que nunca debería haber dicho fue esa chica de ahí, ¿no crees? Por eso voy a hacer que lo pague. Anastasia dijo, ya que no voy a conseguir nada de ti, ¿qué opinas tú, Ram-san? Anastasia miró con asombro a Subaru, quien apuntaba con su dedo a Ram y hablaba escupiendo saliva por la boca. Había dirigido la conversación hacia Ram, pero la respuesta que recibiría de la chica de pelo rosa no sería diferente de la de Subaru. Ram aún mantenía la punta de su varita apuntando a Subaru, en guardia para la batalla. Ram dijo, ¿qué pregunta más estúpida? Es la actitud de Barusu lo que es intolerable. La paciencia de Ram está alcanzando el límite. Si lo único que le importa es él mismo, ¿por qué no se deja caer él solo a un pozo oscuro tal y como quiere? Subaru dijo, estoy tan sorprendido, que no sé qué decir. Vete a la mierda. Anastasia dijo, nada bueno de ella tampoco, ¿eh? Cielos. Parece que tengo mucho sobre los hombros. Viendo que la furia de Ram permanecía inalterable, la furia de Subaru tampoco mostró signos de menguar. Anastasia se encogió de hombros como indicando que iba a rendirse con ambos, quienes continuaban intercambiando tajantes miradas asesinas. Al ver eso de reojo, Subaru empezó a sentirse irritado por Anastasia. En primer lugar, ¿por qué Anastasia era la única con una expresión de ser ajena a este grupo? Se preguntaba quién demonios había estado detrás de todo lo que había pasado. ¿Quién demonios les había dicho de viajar a las dunas de Augria, en dirección a la atalaya del sabio? ¿Quién demonios se pensaban que eran dejándoselo todo a otros a pesar de tener el mayor incentivo para partir hacia la atalaya? Y para colmo, está sentada sola, incluso ahora, mirándome desde arriba, desde mi patraste. Subaru dijo, «Hey, tú. ¿Te atreves a sermonearme desde ahí arriba? Baja». Anastasia dijo, ¿hemos llegado a eso? Subaru dijo, «Ponte al mismo nivel que yo antes de volver a hablar con tanta arrogancia. Oiré lo que tengas que decir después».
No voy a dejarte sermonearme a menos que puedas hacer eso. Dio un latigazo al suelo, esparciendo la arena con un silbido. Su látigo abría la piel si golpeaba a su objetivo. Bastaba con mirarlo para saber que su látigo era un arma diseñada para infligir graves heridas. Probablemente no le importaría hacer daño al cuerpo de Anastasia, estuviera dentro Eritna o no. Anastasia cumplió con las órdenes de Subaru y lentamente bajó del lomo de Patrasche. Justo después de aterrizar en la arena, preguntó ahora que, ladeando su cabeza. Anastasia dijo, ya me bajé, pero... Natsuki-kun, ¿qué es lo que quieres hacer? Subaru dijo, eso debería ser obvio. Dejaré que esa idiota retire lo que dijo antes, y si no quiere, entonces solo quedará una cosa por hacer. Si Ram cambiaba su actitud y se disculpaba desde lo más profundo de su corazón, retirando todo lo que dijo hasta ahora, entonces Subaru consideraría tener en cuenta las circunstancias extenuantes. Sin embargo, la reacción de Ram, quien escuchó lo que dijo, sería muy obvia. Anastasia dijo, bien, eso es lo que dice Natsuki-kun, pero... ¿Qué piensas tú, Ram-san? Ram dijo, no hay nada que discutir, la conclusión es tan perfecta que Ram no tiene nada de lo que retractarse. A Ram le cuesta entender qué demonios debería decir de otra forma. Ram bufó, declarando con una actitud que parecía que se estaba mofando de ellos desde lo más profundo de su ser. Esa fue su respuesta. Y al decir esto, ella había perdido para siempre la oportunidad de ser perdonada. Subaru dijo, ya la has oído. Retírate. Voy a hacer que solo quede un rostro en este mundo, el rostro de Rem. Oye. ¿No tienes nada que decir? Ram dijo, aunque esto sea como hablarle a una pared, la idiotez es algo contagioso cuando hablas con idiotas. Por eso Ram no dirá nada más. Una vena se hinchó en la frente de Subaru, con su paciencia a punto de explotar. En ese estado, Subaru reunió su fuerza e intentó llegar a donde se encontraba Ram, justo delante de él, para que pudiera destrozarla miembro a miembro. Anastasia se apresuró en levantar sus manos en frente de Subaru. Anastasia dijo, wow, wow, wow. Cálmate. Estás sacando conclusiones precipitadas otra vez. Subaru dijo, sal de mi camino. ¿Quieres ser la primera a la que le saque la vida a golpes? Anastasia dijo, me dejaste esto a mí. ¿Recuerdas? Ram, solo un segundo. Reteniendo a Subaru, quien intentaba avanzar, Anastasia se giró hacia Ram. Permaneciendo callada, Ram miró a Subaru, antes de verse forzada a mirar hacia Anastasia. Sin embargo, no parecía que fuera a cambiar de opinión. De hecho, la mirada de sus ojos delataba que no tenía intención de hacerlo. Parecía que había avanzado hacia Anastasia solo por obligación. Anastasia dijo, mira, Ram. Entiendo que, con este ambiente, algunos sentimientos se hayan corrompido, pero... Ram dijo, ya no me interesa esa conversación. ¿No le parece? En lugar de eso, vaya a decírselo a ese idiota. Anastasia dijo, entiendo. Cielos. Dando la impresión de estar nerviosa, Ram también intentó terminar la conversación con Anastasia. Por primera vez, había dejado de mirar a Subaru y miró a los ojos a Anastasia. La razón era porque sintió un impacto repentino. El impacto había atravesado su cuerpo, más precisamente la parte izquierda del pecho, debido al grueso cuchillo que Anastasia llevaba en la mano. Ram soltó un pequeño «ah». Anastasia dijo, tuve que decidir cuál de ustedes me sería más útil. ¿Puedes perdonarme? Retorció el cuchillo y lo sacó de la herida. Ram miró a la herida mortal que había surgido en su pecho izquierdo mientras sangre salía de la comisura de sus labios. Luego miró a Anastasia, quien había alzado su mano con una sonrisa en su rostro, y colapsó enfrente de ella. Ram cayó a la arena sin fuerzas. La sangre que brotaba de ella continuaba siendo tragada por la seca arena. Subaru dijo, ¿qué? Subaru miró la escena con sus propios ojos, sin entender lo que había pasado. La mano en la que portaba su látigo tembló y sus molares crujieron de furia. Subaru dijo, ¿por qué has? Anastasia dijo, ya que se dirigían a ello lentamente, Natsuki-kun,
¿No se habrían acabado matando el uno al otro si Ram no perdía su concentración? ¿Qué haría yo si ambos acabaran heridos o muertos? No puedo escapar de este lugar sola, ¿sabes? Anastasia movió su cabeza hacia el furioso Subaru, sin mostrar mala voluntad. Sus palabras tenían sentido, pero ¿qué podía hacer él con toda su furia, ahora que había sido aplastado por la lógica? Sus ganas de atacar a Ram aún seguían ahí, y su rabia seguía acumulándose. Anastasia dijo, ¿o acaso sientes que deberías desquitarte conmigo? ¿No crees que es estúpido dejarte llevar por tu rabia y perder de vista el objetivo? Creo que ya nos hemos librado suficiente de compañeros por el momento. Las palabras de Anastasia continuaron aumentando su furia como si lentamente estuviera añadiendo leña sobre el fuego. Era verdad lo que decía, seguir librándose de las personas que habían llegado tan lejos era estúpido. Además, Eritna era su guía en el viaje hacia la Atalaya Pléyades. Era dudoso si su conocimiento había sido útil, pero apartarla sería una mala decisión. Ella era diferente de Ram. Las últimas palabras solo le hicieron daño en el estómago y no tenían sentido para él. Anastasia era una pieza que sería una molestia perder, sí, así era. Subaru dijo, de acuerdo, te seguiré la corriente por ahora. Anastasia dijo, sí, eso me parece bien. De hecho, me alegro. ¡Qué alivio! Haciendo el espectáculo de acariciar su pecho en alivio, Anastasia sonrió de oreja a oreja. Y entonces pisó la arena, dando una impresión peligrosa, y avanzando hacia Subaru, ofreciéndole la mano. ¿Quiere hacer un apretón de manos? Anastasia dijo, una reconciliación, un apretón de manos, para mostrar que de aquí en adelante nos trataremos bien el uno al otro, ¿verdad? Subaru vaciló por un momento en sus pensamientos al mirar la mano que le había ofrecido, sin rastro de maldad en su rostro. Esos parecían los verdaderos sentimientos de Anastasia, o mejor dicho, los de Eritna. Él no sabía con seguridad lo que estaba conspirando. Ni se sentía a gusto u optimista pensando que todo lo que había dicho era la verdad. Para empezar, Anastasia había matado a Ram con el cuchillo que había mantenido oculto, expresando la misma sonrisa que le mostraba ahora. Ciertamente, con un cuchillo que había mantenido oculto. El grueso cuchillo que portaba parecía que pudiera cortar hasta el hueso según cómo se manejara. Dado que había sido puesto en su mochila de emergencia junto con los candiles, el tipo de utilidad de un objeto que presuntamente era para supervivencia era bastante alto. Sin embargo, lo había mantenido oculto todo este tiempo, y lo había usado en su propia defensa en su momento de necesidad. No, quizás no fue defensa propia. Anastasia dijo, ¿Natsuki-kun? ¿No apretarás mi mano? La mano que le había ofrecido, la derecha, estaba vacía. Sin embargo, su mano izquierda aún portaba el cuchillo, incluso ahora. La distancia a la que sería capaz de apretar su mano era la misma en la que el cuchillo sería capaz de alcanzarle. Al menos una de sus manos estaría ocupada si él la tomaba. Ni siquiera necesitaba considerar cuál sería más efectivo a esta distancia, si su látigo o el cuchillo. ¿Tomar su mano no eran en sí mismo una trampa? ¿No debería matarla antes de ser asesinado? Anastasia dijo, ¿Natsuki-kun? Subaru dijo, no te preocupes, no es nada. Subaru ofreció una débil sonrisa y alcanzó la mano derecha de Anastasia. El momento en que bajara la guardia sería su oportunidad, después de que ambos se dieran el apretón de manos. Providencia invisible. Una vez más invocó su mano oculta, y la negra mano mágica lentamente fijó su objetivo en el delgado cuello de Anastasia. No cometería el mismo error que hizo con Ram. A continuación, haría que la palma negra aplastara su garganta sin piedad. Le enseñaría una lección a la mujer que le había seguido menospreciando desde que se había asegurado tener la mano ganadora con su cuchillo. Pero, aunque quisiera enseñársela, esta mano no era visible. Entonces Subaru lentamente tomó su mano con la suya mientras situaba los dedos de su negra mano mágica alrededor del cuello de Anastasia. Al tocar los sigilosos dedos, la sonrisa de Anastasia se volvió más profunda. Y al mismo tiempo, los labios de Subaru formaron una sonrisa también. Anastasia dijo, bien, ¿y ahora? Justo ahora, fue lo que él pensó.
Usaría la fuerza de su mano mágica antes de que Anastasia pudiera terminar de hablar y alzara su cuchillo. Agarraría su fino cuello con sus negros dedos y lo aplastaría en un instante. Pero justo antes de que eso ocurriera, una cuchilla de viento apareció desde atrás, cortando el torso de Anastasia en dos. Cambio de escena. Justo después de que creyera haber alucinado que una ráfaga de viento había surcado el aire. Unas salpicaduras rojas brotaron justo enfrente de sus ojos, una voz dijo un tonto y el cuerpo de Anastasia fue cortado horizontalmente en dos por la mitad. Una gran cantidad de sangre se vertió en la blanca arena. Lo que contenía su cuerpo se derramó en el frío viento, dejando atrás un horrible olor que permanecería dentro de la cueva. La misma arena se convirtió en un escaparate de órganos, donde los objetos expuestos eran los crudos ingredientes de una joven chica. Subaru dijo, «Ah». Viendo el espectáculo enfrente de sí mismo, Subaru lanzó su mirada a su propia mano. Lo que vio fue la parte superior del cuerpo de Anastasia colgando de ella. Aún se estaba aferrando firmemente a la mano derecha de Subaru con la suya. Abrió sus ojos y, sin pronunciar palabra, miró a Subaru. Detrás de ella, la parte inferior de su cuerpo que había sido cortada por la cadera estaba agitándose. Sus piernas estaban convulsionando como una marioneta, y sus músculos se relajaban. Subaru dijo, «¡Ah!». Subaru dejó salir un grito ante la horrible condición de Anastasia. Inmediatamente intentó apartar su brazo, pero ella seguía aferrándose con una fuerza anormal. Incapaz de apartarla, Subaru balanceó la mitad superior de Anastasia. Más sangre salió disparada, y los intestinos que aún conectaban la mitad superior con la inferior se rompieron, esparciendo fluidos por todas partes y emitiendo un asqueroso olor. Subaru dijo, «Ah, suéltame. Suéltame». Anastasia dijo, «No. No quiero morir». Subaru dijo, «Ya estás muerta. No puedes ver que ya no puedes salvarte». Debido a que sus vívidos lamentos eran más claros de los que imaginaba, Subaru también respondió gritando. Las partes superior e inferior se habían separado y mucha sangre y entrañas se habían esparcido. Estuvo mal para ella no haber muerto inmediatamente. También estuvo mal que siguiera aferrada a su mano. Fue demasiado ridículo. Subaru dijo, «Suéltame, suéltame, 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 suéltame». Anastasia dijo, «No, no. Jamás, jamás». Subaru dijo, «Aunque digas eso, no puedo hacer nada». La parte superior de Anastasia se aferró a su brazo, y el dolor atravesó el hombro de Subaru mientras intentaba tirarla. Anastasia aún llevaba el cuchillo en su mano izquierda, y lo había clavado en el cuerpo de Subaru con la intención de aferrarse a él. El afilado filo atravesó el hombro izquierdo de Subaru, y quebró su clavícula. El sangrado y un dolor abrasador causaron que Subaru gritara. Subaru dijo, «¡Ga! Maldita idiota, date prisa y muere». Anastasia dijo, «No, oh, Giach». Subaru agarró ferozmente el rostro de Anastasia y se la quitó de encima a la fuerza. Con gran dificultad, agarró a la chica que había gritado algo entre lágrimas, y la arrojó lejos. Desde el principio, el cuerpo de Anastasia había sido pequeño. Y ahora que se había reducido a la mitad, y con toda la sangre que había perdido, era más ligera que una pluma. Subaru dijo, «Ah, ah, 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 ah». Inconscientemente, Subaru puso su mano en la herida de su hombro derecho. Su vista vaciló al dolor, y sus latidos se aceleraron como si fuera a explotar. Sin embargo, no era una herida mortal. Mientras era asediado por una tensión enfermiza, Subaru llegó tardíamente a una conclusión, que el ataque que había matado a Anastasia fue Barusu. Subaru dijo, «Ga». Una silueta se sacudió enfrente de Subaru, quien había caído hacia atrás y jadeaba dolorido. En el área iluminada por la tenue luz del candil semienterrado en la arena, apareció la silueta de una esbelta chica con la mitad de su cuerpo cubierto de sangre, Ram. Dado que había sido apuñalada en el pecho por el cuchillo de Anastasia, la había dado por muerta. Aún así, la chica aún respiraba. Y manteniendo su tenacidad, había asesinado a Anastasia con su magia. Subaru dijo, «Esta maldita idiota. Si vas a morir, entonces mueres sola de una puta vez».
Subaru afirmó con molestia en su voz al ver a la tambaleante Ram. No era como si no estuviera cubierta de heridas. El ataque de Anastasia había sido letal. La sangre que emanaba de la herida en su pecho no había parado, e incluso ahora seguía fluyendo sin fin por su falda hasta su dobladillo. Parecía que pronto moriría debido a la pérdida de sangre. Sin embargo, antes de que eso pasara, podría llevarse a Subaru con ella. Subaru dijo, mierda. Subaru miró a sus alrededores, intentando encontrar su arma de combate, su látigo. No obstante, aunque lo localizara, su brazo derecho que usaba para manejarlo fue herido en el hombro. No sabía manejarlo tan bien con su mano izquierda como lo hacía con la derecha. Así pues, solo le quedaba una opción. Subaru dijo, Providencia invisible. Su carta de triunfo, en la que ya había confiado muchas veces en este corto periodo de tiempo. Una vez más, el cerebro de Subaru palpitó en un ardiente dolor cuando intentó liberar la fuerza de su mano negra invisible. Sintió una gran agonía, como si su cráneo estuviera siendo atravesado por un taladro. Subaru balbuceó varias veces, y el contenido de su estómago intentó salir por los resquicios de la boca de Subaru debido a la agonía que le llegaba intermitentemente. A cambio de usar su as en la manga más allá de sus límites, su conciencia se rompió por el infernal banquete que había despertado en su cráneo, empezando por sus nervios craneales. El dolor en su hombro derecho no era comparable a esto. Cortando en su cerebro y cráneo, una sensación de pérdida mantuvo ocupada la voluntad de Subaru como si estuviera carcomiendo su alma. Dejando a un lado la resistencia que ofrecía con su torpe látigo, Subaru, quien estaba retorciéndose en agonía, era la presa principal. La moribunda Ram movió su cuerpo, impulsada solo por el odio que lentamente le llevaba hacia Subaru, alzando su varita teñida en sangre. Ram dijo, fu. Subaru dijo, ah. Ga. Oh, ah. Subaru rodó hacia donde Anastasia yacía en su charco de sangre mientras él aún se sujetaba la cabeza. Mirándole desde arriba, los labios de Ram se fruncieron, y empezó a formular su hechizo. Y entonces, Ram dijo, la. Completó su conjuro, y la cuchilla de viento que creó cortó a Subaru. Pero justo antes, el sonido de algo duro siendo masticado hizo eco en la fría cueva de arena. Ese desagradable sonido continuó, y cambió al sonido de carne y líquidos siendo devorados. Subaru dijo, ah, ah. Moriría, había sido cortado, Subaru se había convencido de ello. Sin embargo, la muerte que debería haberle llegado no lo hizo. Finalmente, la sensación de pérdida y el dolor de cabeza de Subaru, quien había estado respirando agitadamente y rodando, comenzaron a remitir. Subaru dijo, ah, ja, ah, Se cubrió el rostro con su mano izquierda y enérgicamente agitó su cabeza que estaba empapada en sudor frío. Aunque aún permanecía un dolor sordo, la afilada agonía se había desvanecido. Tomando profundas respiraciones, se levantó por sí mismo usando la fuerza de toda su alma. Subaru se limpió sus sucias mejillas y torpemente tardó mucho tiempo en alzar solo la parte superior de su cuerpo. Notó que su mano estaba cubierta de rojo brillante, cuya fuente venía de sus propios ojos, parecía que había derramado lágrimas de sangre. También salía mucha sangre de su nariz, la mitad inferior de su rostro probablemente lucía horrible. Seguramente el agudo dolor que había atravesado directamente su cerebro era la recompensa por su mano oculta. Era normal. El efecto secundario por haber usado su superpoder especial había llegado. Subaru dijo, ¿qué ha? Limpiándose el rostro con su manga enérgicamente, Subaru miró a sus alrededores. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado agonizando. No obstante, difícilmente habría sido posible que hubiera podido perder tanto tiempo en sí mismo. Algo había pasado, y con eso él había sido. Subaru dijo, ¿Patrasche? La azabache dragona de tierra de Subaru se sentó a su lado mientras él se sentaba palideciendo ante la sorpresa. Mientras estaba agachada, oyó la llamada de Subaru y agitó su larga cola, indicando que se encontraba en buena forma. Subaru dijo, ¿así que no saliste herida? Veamos. En este momento, rememoró los últimos acontecimientos.
Recordó la escena en la que Anastasia había sido cortada en dos por Ram, y esta última apuntando hacia él en el suelo. Ram estuvo a punto de destrozar a Subaru. Subaru dijo, y aún así, ¿por qué Ram? Quizás había usado toda su fuerza y colapsó. Aunque era un giro de los acontecimientos muy conveniente, Ram había sufrido heridas letales. No sería descabellado pensar que había colapsado. Subaru dijo, ¿eso es buena o mala suerte? No quería decir que tuvo suerte ya que ella había estado casi muerta. Sin embargo, si pensaba en ello, tampoco podría decir que fue desafortunado, ya que habría muerto si las cosas hubieran seguido su curso. En cualquier caso, ahora no era el momento para pensar en ello. Dado que todos los que se habían metido en su camino habían desaparecido, tenía que salir de este lugar tan pronto como pudiera para llegar a la atalaya. Subaru dijo, Patrasche. Lo siento, déjame subir. ¿Patrasche? Subaru la llamó y tocó su lomo, pero la dragona de tierra no obedeció sus instrucciones. Al contrario, Patrasche, que se había agachado, aún no había hecho ningún movimiento para mostrarle su hocico. Estaba sentada justo a su lado en la arena, en paz, solamente respirando pesadamente una y otra vez. Subaru dijo, «Hey, Patrasche. ¿Estás escuchando? ¡Hey!». Su irritación lentamente comenzó a incrementarse. Era una espiral de emociones negativas que se acrecentaba a gran velocidad, como la que había sentido contra Ram y Anastasia. Y así, pensó que tenía que enseñarle quién manda a quien a la silenciosa dragona de tierra. Subaru dijo, «Hey, Patrasche, tú, mira aquí. ¡Hey! Bastarda, escucha todas y cada una de las palabras que digo». Patrasche levantó su cabeza hacia Subaru, quien había alzado su voz y furiosamente golpeó su espalda. Se dio cuenta que estaba intentando ponerse cara a cara con él y expresar sus palabras, respirando pesadamente por su nariz. Cuando su hocico se encaró hacia él, Subaru vio que el hocico de Patrasche lucía muy extraño, y estaba teñido de rojo. Ese color escarlata era uno al que se había acostumbrado a ver en este breve periodo de tiempo. Ese color inundaba partes del cuerpo de Subaru, y todavía estaba surgiendo de su hombro derecho. Junto con el olor de los desechos cercanos, cierto olor se intensificó justo delante de las narices de Subaru. No cabía duda. Sin embargo, Subaru no había querido darse cuenta de ello, y de hecho, se arrepintió de haberse dado cuenta. Patrasche estaba encarándolo, y entre los colmillos en línea de su hocico, Subaru vio innumerables pelos rosas enredados ahí. Subaru chilló de miedo. Ram, cuyo cuerpo no estaba a la vista, yacía al otro lado del cuerpo agachado de Patrasche. Era incapaz de saber si yacía boca arriba o boca abajo. Comprobarlo habría sido fácil si le mirara la cabeza, pero precisamente por eso no podía saberlo. No podía saberlo porque todo lo que había por encima de su cuello había sido masticado y había perdido su forma. El cráneo de Ram había sido destrozado por voraces colmillos, y su jugo cerebral se había derramado dejándola muerta. Al igual que Anastasia, cuyas entrañas se derramaron antes de morir, el contenido del cráneo de Ram también se había derramado. Y quien había hecho esto, Patrasche, estaba mirando intensamente a Subaru ahora. Sus reptilianos ojos amarillos estaban aguda y cruelmente teñidos por la locura. Subaru dijo, «Detente». La última cosa que vio fue su mandíbula abrirse a milímetros de sus ojos. Lo único que Natsuki Subaru escuchó fue el sonido de su propio cuerpo siendo masticado hasta justo antes de perder la conciencia. Incluso después de que su cabeza fuera aplastada y sus oídos dejaran de funcionar, el sonido continuó. Casi acabó riéndose, preguntándose de dónde escuchaba el sonido. Sin embargo, no tenía boca para hacerlo, ni vida con la que pudiera reírse, y nada de lo que reírse. Fue devorado por su compañera, y murió. Capítulo 16. Restos masticados. Solo la conciencia continuaba escuchando sin fin el sonido de algo rompiéndose. Huesos estaban siendo masticados, la materia gris era aplastada, los glóbulos oculares se rompían dejando fluir el líquido que contenían. El cráneo, los huesos de la cabeza estaban siendo aplastados. Esa parte importante que retenía lo que tenía dentro fue completamente derrotada por la presión de unos afilados colmillos, y estaba claro que todo se convirtió en un revoltijo con grumos.
La materia gris y el líquido cefalorraquídeo fluían juntos, mezclándose con un líquido amarillo desconocido que se había acumulado en la frente, donde los vasos sanguíneos se abrieron como una gruesa red y la roja sangre brotó. Con todo eso mezclándose, la conciencia y la memoria se transformaron en un vómito del color de la carne. Dolor, hay dolor. También angustia. Parecía un dolor de cabeza crujiente, y pensando en ello, la conciencia sonrió amargamente. No se trataba del dolor de ser destrozado. No quedaba nada que romper, y todo lo importante ya estaba aplastado. Además, cuando incluso la parte que sentía dolor había colapsado, ¿qué quedaba por decir? El cerebro que acumulaba recuerdos fluía, los órganos utilizados para pensar colapsaron, las partes necesarias para mantener la vida fueron cortados de raíz. ¿Sabes qué pasa cuando eso ocurre? Cuando eso ocurre, los humanos encuentran la muerte. Así que, naturalmente, él también. Ram dijo, Barusu. Recomponte. Apaleado y agarrado por la nuca del cuello, la conciencia intensamente confusa fue forzada a salir a la luz. Lo primero que sintió cuando volvió en sí, fue la voz desesperada de alguien cerca de sus oídos. No solo era el sonido de una voz temblorosa, sino también una ligera sensación en su cara como si hubiera sido abofeteado. Ram dijo, Barusu, si no te levantas, Ram te quemará los párpados. Subaru dijo, Jiach. Mientras la mente durmiente escuchaba aquellas terribles declaraciones, su conciencia rápidamente se alzó a la superficie. Conforme la voz le llamaba y lo arrastraba fuera de ese oscuro mundo, la conciencia pasó a través de un entorno sofocante que parecía como la superficie del agua. Y así, abriendo sus párpados antes de que fueran quemados. Ram dijo, Barusu, ¿despertaste? Lo que había justo delante de él era el rostro de Ram, quien entrecerró sus brillantes ojos escarlata. Su respiración volvió, su rostro estaba tan cerca que podría tocar sus labios si levantaba su boca un poco. Obviamente, no se debía a alguna clase de situación romántica. La razón de que Ram estuviera agachada tan cerca era porque los alrededores estaban demasiado oscuros como para que pudieran verse el rostro el uno al otro a menos que miraran muy de cerca. Eso era todo. Cuando se volvió consciente de que Ram estaba enfrente de él, su sentido del tacto empezó a volver desde abajo. Finas partículas de arena rodaban por encima de su cuerpo. Subaru había estado tumbado en la arena con las extremidades estiradas. Tomó aire, y cuando ese aire salió de la boca de Subaru, Ram pareció mirar fijamente a sus ojos por un breve momento, y entonces lentamente con la otra mano hizo brillar un candil en su cuerpo. Desde la mano de la chica, una luz naranja atravesó la oscuridad, y Subaru entendió que aún estaba atrapado en el laberinto de arena. No, entendió que había regresado de la muerte. Subaru dijo, estoy. Mirando alrededor en la oscuridad, Subaru recordó gradualmente lo que había ocurrido. La conmoción en el momento de la muerte era siempre vívida, y no se había acostumbrado en absoluto a que no hubiera una señal que alejara los recuerdos. Inmerso en los tambaleantes recuerdos, luchó por recordar el significado de su certera muerte, tuvo en la punta de la lengua sus últimos momentos, y finalmente lo recordó. La mente de Subaru rememoró la terrible situación mientras el candil iluminaba la expresión de odio de Ram. Y entonces, aunque habían tenido un historial de insultos y abuso desde el principio, no había ningún significado tras los asesinatos que llevaron a ese miserable final. Subaru dijo, Ubu, Jiach. Ram dijo, Barusu. Frente a la cara de confusión de Ram, Subaru involuntariamente se llevó sus manos hacia la boca. Recordando la realidad en la que la muerte de Ram había ocurrido hace solo unos minutos y el deseo de gritar, no era eso. De hecho, enfrentar a Ram y revivir sus horribles últimos momentos, le hicieron querer vomitar. Recordó los horribles últimos momentos de la realidad en la que Ram fue asesinada, hacía tan solo unas decenas de segundos, y hacer eso teniéndola ahora justo delante de él, le provocó unas ganas irrefrenables de gritar, no, más bien de vomitar. Subaru dijo, A-E-G-L. Subaru ya había muerto más veces de las que podía contar con los dedos de ambas manos. Y en este mundo con el retorno por muerte, se podría decir que la experiencia de perder un amigo cercano como Emilia o Beatrice era lo mismo que su propia muerte. Sin embargo, Subaru nunca se acostumbró a las muertes, ya fueran la suya propia o la muerte de otra persona.
El miedo de estar muerto o pensar que alguien en su familia podría morir, le partía el corazón. Ciertamente, en la última repetición, la tragedia de la brutal muerte de Ram fue una conmoción que experimentó por primera vez. Había visto su figura partida por el estómago, su cuello roto, todo su cuerpo siendo cortado sin piedad, y luego su muerte. Cada muerte estaba llena de angustia y lamento, y a Subaru le parecía que estaba mal comparar las muertes de la gente alineándolas a cada lado. Sin embargo, era la primera vez que su cabeza había sido aplastada, masticada y destrozada. También vio el precioso rostro de Ram siendo aplastado por colmillos sin piedad. Eso también fue una tragedia hecha a manos de Patrasche, en quien tanto confiaba. Antes estuvo desesperado por recordar, pero ahora estaba igual de desesperado por haberlo recordado. Cuanto más intentaba olvidar el miserable fin de Ram, más claramente quedaban grabados en la cabeza de Subaru los restos del pelo rosa o la cabeza que permanecían en la boca de la dragona de tierra. Como resultado, no era posible evitar las arcadas, así que Subaru se giró hacia la arena. Sin embargo, su garganta y estómago no se habían recuperado del impacto del retorno por muerte, solo se apretarían y no obedecerían la voluntad de Subaru. Subaru dijo, Hek-eok. Ram dijo, ¿esto es solo porque despertaste de repente? Patético. Tocó el suelo y desesperadamente intentó vomitar lo que había en su estómago, pero nada salió. Le sorprendió que su garganta estuviera seca y ni siquiera una gota de saliva saliera. No pudo ver la expresión de Ram mirándole con candil en mano, pero el tono de sorpresa en su voz era evidente. Naturalmente, su frialdad le recordó los eventos justo antes de morir. El arrebato de furia que llevó al intento de asesinato se alzó sin razón, y el insulto que dijo al principio se unió al violento arrebato, el impulso que lo llevó a ello gritaba dentro de su ser y se volvió algo que temer. Sin embargo, Ram dijo, no me vayas a morder. Diciendo esa breve frase, Ram se sentó al lado de Subaru y le levantó la barbilla. Subaru, arrodillado, se sorprendió por un momento. Ram abrió la boca de Subaru con la misma mirada desinteresada de siempre, y entonces golpeó con sus blancos dedos la parte de atrás de la garganta de Subaru. Subaru dijo, oh, eok. Ram sabía que la torpeza de Barusu era enorme, pero esto es como si estuviera cuidando a un bebé. Con los dedos de alguien más entrando en su garganta, a Subaru le pareció que su esófago se estaba sintiendo groseramente violado. Pero entonces el estómago y la garganta, que se habían resistido a vomitar hasta entonces, le dieron una nueva sorpresa. Esta vez empezó a empujar desesperadamente los jugos gástricos y la saliva, juntos. Con lágrimas en los ojos, Subaru se libró de su ímpetu por vomitar en la arena dejando salir el contenido de su estómago. Solo escupió jugo gástrico y baba, pero se sentía mucho mejor que antes de vomitar. Subaru dijo, ejo, jejok. Ja. Uf, mal, ya estoy bien. Ram dijo, sí. Mamá Ram se alegra de que parezcas aliviado. Subaru dijo, oye. Subaru se limpió la boca con una manga, mientras que Ram se encogió de hombros y le replicó con palabras infantiles. A pesar de su actitud, era cierto que lo que él había hecho estuvo al nivel de un bebé que necesitaba pañales. Era imposible de refutar, y la palma de Ram aún masajeaba gentilmente la espalda de Subaru. Era difícil entender su amargo afecto. Subaru dijo, la mano, ya está bien. Más importante que eso, este lugar. Ram dijo, ¿recuerdas que la barrera se rompió y el mar de arena se abrió enfrente de nosotros? Se tragó nuestro carruaje de dragón, y como resultado, acabamos arrojados aquí. Ram sacó sus conjeturas mientras Subaru miraba a los alrededores. Y después de oírla, Subaru dudó en si debía sentirse aliviado o preocupado por la continuación del retorno por muerte. En cualquier caso, debían tomar acción sin demorarse más. Y, de acuerdo con esa decisión, intentando seguir con las palabras. Desde que despertaste aquí bajo tierra, Barusu, ¿alguna vez te has preocupado por Rem? ¿O por Emilia Sama? ¿O por Beatriz Sama? ¿Te has preocupado alguna vez por todos los que están perdidos? Subaru dijo, Lo que revitalizó su mente fueron aquellas tajantes y deprimentes palabras de Ram. La discordia que los llevó a aquel final de la última repetición.
Aquella situación en la que amigos se mataron los unos a los otros era obviamente anormal. Sentía que era consciente de mí mismo, pero creo que mi estado mental estaba alterado. En primer lugar, el cómo se desarrolló todo eso fue anormal. La acumulación de emociones negativas fue amplificada hasta tal punto que se volvió tan absurdo que nos matamos los unos a los otros en una lucha sangrienta. Ram dijo, ¿Barusu? Al ver que Subaru no decía ni una palabra, Ram ladeó la cabeza. La última vez que hablaron, esta situación anormal los llevó a aquella discordia. Pero, naturalmente, no tenía sentido preocuparse por las palabras que Ram dijo en tal estado. Pero era impreciso decir que todo lo que se dijo fuera mentira. El hecho era que Subaru sintió que la insatisfacción de Ram o su indignación no era falsa, sino cierta, aunque estuviera amplificada hasta resultar anormal. No todo fue mentira. Así pues, era cierto que según la actitud de Subaru parecía que no le preocupara Emilia y los demás, y Ram mantuvo algo de rencor debido a ello. Si considerara ese sentir, Subaru ahora debería estar preocupado por Emilia y los demás, aunque solo fuera en apariencia. En verdad estaba preocupado, así que no sería una mentira actuar así. Sin embargo, él sabía que no podría hacer nada con respecto a lo que le preocupaba. Tarde, realmente tarde, Subaru se dio cuenta del engaño y se quedó en silencio. Sabía que era necesario para evitar la discordia, pero aún dudaba en engañar a Ram mintiendo. Preocuparse calculadamente sobre sus compañeros y engañar a otros era asqueroso. Naturalmente, algo así era difícil de asumir. Porque no tenía ningún sentido hacer algo como provocar el desagrado de alguien. Subaru dijo, esto. Todos. Ram dijo, es inútil culparse tanto. No tiene sentido perseguir algo de lo que no eres responsable. Debería haber algo a lo que darle prioridad en lugar de gastar el tiempo de esa forma. Sin embargo, antes de que Subaru pudiera decir sus palabras de preocupación, Ram alcanzó su propia conclusión sobre los sentimientos de Subaru. Diciendo eso, ella había malinterpretado la expresión de Subaru, quien tenía un rostro serio. Era raro ver a través del corazón de Ram con sus palabras y acciones equivocadas, lo cual era prueba de que estaba impaciente. Ram dijo, además, ya hemos desperdiciado tiempo con el vómito de Barusu. Naturalmente, Ram nunca mostraría un comportamiento tan amenazador por su propia voluntad. Subaru no sabía qué pensar de la actitud de Ram, quien podía ser muy cabezota. Tras eso, Ram avanzó primero sin decir nada. Mientras ella se limpiaba el dedo que había introducido en la boca de Subaru, encaró el candil de vuelta al laberinto. Ram dijo, no podemos quedarnos aquí, Ram necesita estar con Rem, y tenemos que reunirnos con Emilia-sama. Subaru dijo, lo sé. Esto. ¿Dónde estamos? Ram dijo, además de Ram y Barusu, volviste justo a tiempo. Ram se giró hacia atrás y, siguiendo su mirada y sus palabras, desde el otro lado del laberinto, Anastasia y Patrache estaban viniendo agitando una luz, fluctuando y balanceándose. Los ojos de Subaru temblaron ligeramente al ver a la dragona negra azabache en la oscuridad. El glamoroso, bello y feroz hocico que era iluminado por la oscilante luz naranja. Una fila de colmillos como espadas, que podían ser vistos en la boca cerrada, aplastaron la cabeza de la chica, e incluso a Subaru de repente. Normalmente, esas cosas no ocurrirían. Subaru dijo, ¿soy idiota? Sí, definitivamente lo soy. Apretando sus dientes, Subaru intentó refrenar su miedo. En esa anormal situación, las intenciones asesinas dirigidas no podían ser reales. Para Subaru, la experiencia de ser asesinado por Patrache estaba grabada en su corazón como una herida que no podría curarse. Aún así, Subaru debería confrontar repetidamente el ser que le asesinó. Subaru dijo, sí. Incluso Rem y Ram, al principio. Pero ahora Ram y Rem se habían vuelto muy cercanas. E incluso perdonó a Rem, quien tanto apoyo incondicional le dio a Subaru. Al principio la relación era terrible, incluso su vida estuvo en el punto de mira, y también se la quitaron. Comparado con aquello, los sucesos de la repetición anterior podrían considerarse lindos, ya que no fueron intencionados. Subaru dijo, sí, ciertamente. Tiene que ser eso.
se abrazó los hombros y agarró su piel como si sintiera frío. Hacía frío en este lugar rodeado de arena y oscuridad bajo el mar de arena, pero la razón para sentir frío era diferente al de la temperatura ambiental. Anastasia dijo, Natsuki-kun, pareces haber despertado. Ram dijo, se lo agradezco. ¿Y bien? ¿Ha encontrado algo en los alrededores? Frente a él, Ram y Anastasia estaban hablando. Con la información que recibió en su última repetición, ahora Subaru debería poder elegir la mejor estrategia tras comparar las opciones para superar este laberinto de arena. Subaru ahora tenía una imagen global de la situación, y tenía mucho que contar al respecto. Pero ahora, la prioridad era calmar su mente y evitar que le temblaran las rodillas. Tras el retorno por muerte, debería haber dejado atrás los eventos e impactos inmediatamente antes de morir. Pero, aunque intentaba ignorarlo, el miedo emergía y revivía la violenta emoción de aquel momento. Incesantemente, Subaru seguía esforzándose en alejar esos sentimientos. Y mientras Subaru estaba en ese estado, la solitaria dragona de tierra negro azabache lo observaba. Cambio de escena. El corazón de Subaru, que debería haber retornado por muerte, aún no había vuelto a la normalidad completamente. Aparte de tales circunstancias, la exploración del laberinto bajo tierra de los 4 miembros del grupo era casi idéntica. En la búsqueda de los demás, el grupo dirigido por Subaru lentamente avanzó en la fría oscuridad. Con el candil iluminando una pequeña área y el resto del camino estando cubierto por tinieblas, el viaje fue lento y frustrante. Habiendo ya pasado por este camino 2 veces, Subaru realmente quería omitir la confirmación a lo largo del camino. Era imposible que Emilia y el resto estuvieran vagando en el área que él podía ver. Sin embargo, no podía decir eso a las 2 personas que iban detrás de él sin tener que explicar tan bien cómo era que lo sabía. Como resultado, no decidió nada durante la marcha afanosa, pero sin pausa, acrecentando la frustración de Subaru conforme pasaba el tiempo. Anastasia dijo, todos los demás probablemente estarán bien, pero nosotros hemos tenido suerte de tener aquí a Patrasche-chan. Anastasia dijo, sin ninguna montura, esta situación sería infernal en este mar de arena. Lo normal sería preocuparse por quedarse uno sin fuerzas para luchar. Anastasia dijo, en el peor caso, no dudaré en usar mi as en la manga, pero temo usarlo porque es mi último recurso. Así que confiaré en ustedes 2, ¿vale? Anastasia dijo, hey, ¿están escuchándome, Natsuki-kun y Ram? Llevo un rato hablando sola. Anastasia, quien había hablado continuamente durante su exploración, expresó su mal humor. Subaru se detuvo y miró hacia atrás donde ella estaba quejándose del ambiente silencioso. Al iluminar el rostro de Anastasia sobre la dragona, suspiró profundamente por la nariz. Subaru dijo, bueno, nos hemos quedado sin cosas de las que hablar. Por ahora deberíamos centrarnos en buscar a los demás. No tengo tiempo para charlas inútiles. Anastasia dijo, no son tonterías ni nada parecido. Estoy hablando de decidir cómo deberemos actuar en el futuro. Además, normalmente es el papel de Natsuki-kun continuar la conversación. Pero ahora, con esta calma, las 2 chicas. No, la inquietud de nosotros 4 aumentará. Subaru dijo, 4, ¿eh? Anastasia, quien siempre hallaba la manera de contestar, respondió a Subaru, quien fruncía los labios. Con las 2 chicas se refería a Ram y Anastasia, pero al reformular su frase para decir 4 en lugar de 2 significa que también incluye a Eritna y Patrasche. Estrictamente hablando, Eritna debería haberlo reformulado a 3 personas, pero no pienso corregir eso. Fue lo que pensó Subaru mientras entrecerraba sus negros ojos hacia Anastasia, quien había inflado las mejillas. La verdadera Anastasia estaba inconsciente, y ante ellos en realidad únicamente estaba Eritna. Aún así, su comportamiento se había vuelto tan parecido, que parecían la misma persona. Lamentablemente para Subaru o Ram, fuera quien fuera la que tuviera el control del cuerpo de Anastasia, no cambiaba el hecho de que les resultaba imposible deducir los verdaderos pensamientos de quien controlaba su cuerpo a raíz de sus gestos y su comportamiento. Debido al impacto que le ocasionó el horrible final de la última repetición en la que se asesinaron unos a otros, su mente únicamente pensó en lo que les ocurrió a Ram y a Patrasche. Pero la actitud de Anastasia también fue extraña.
la enemistad de Ram y el ataque de Patrache. Las dos se habían vuelto locas aparentemente, lo cual era fácil de entender. Sin embargo, era difícil juzgar si Anastasia había caído en la locura a simple vista, y no supo lo que pasaba por su cabeza hasta el último momento. Como era de esperar debido a la diferencia en fuerza, Anastasia fue asesinada por Ram, pero, se mire como se mire, fue traicionera por tener la astucia de llevar oculto un cuchillo en su mochila de emergencias y hacer algo como pretender ofrecer un apretón de manos para que bajara la guardia. Subaru dijo, hacer lo que sea necesario. ¿Siempre pensó únicamente en cosas hostiles? Mirando al frente, Subaru se golpeó a sí mismo en la mejilla en un punto ciego para Ram y Anastasia. El interior de su boca se cortó con solo un puñetazo certero, y sintió un dolor agudo mientras su lengua probaba la sangre. Entonces se haría daño a sí mismo para deshacer lo que enturbiaba su conciencia. Ram y Anastasia no estaban actuando de un modo extraño. El único que ahora continuaba con esa anormalidad era Subaru. Subaru dijo, genial. Es escalofriante darme cuenta de que soy yo el que actúa extraño. ¿Se había vuelto loco él? ¿Se habían vuelto locos los demás? Al volverse Subaru ligeramente arrogante, pensó que todos a excepción de él estaban equivocados. Al final, por supuesto, era todo un error. Desviándose, Subaru arrogantemente decidió que tenía razón, actuando como un necio que negaba lo de alrededor. Finalmente, le dijeron que estaba equivocado, se lo señalaron desde el principio para que pudiera reconocerlo. Era un recuerdo vívido y preciso. Sin embargo, el actual Subaru reconocía su anormalidad en la normalidad. Era terrible no ser capaz de domar la anormalidad, tanto que era espantosamente horrible. Llegado a este punto, Subaru recordó algo y cayó en la cuenta. Esta sensación de desolación en su corazón, y la hambrienta locura que enloquecía de soledad allá donde fuera. Este era el paisaje que el chiflado Pitel Jus Romaniconti había alcanzado. Ser consciente de su propia locura, reconocer simplemente su anormalidad, esa era la imagen que el chiflado vio. Ram dijo, Barusu, ¿qué ocurre? Mientras sentía una asquerosa empatía, la voz de Ram cayó sobre la temblorosa espalda de Subaru. Subaru tragó la mezcla de sangre y saliva y devolvió la mirada a aquellas dos, actuando como si nada hubiera pasado. Subaru dijo, no, nada. Es solo que la arena en mis zapatos me hace sentir incómodo. Ram dijo, que Barusu en particular esté en silencio no le importa ni un poco al corazón de Ram, pero tras las palabras de Anastasia Sama también hay algo de razón. Subaru dijo, ¿qué? Ram dijo, aunque seas tú quien está en silencio, guardarte algo no aliviará la preocupación de una mujer. Si quieres hacer eso, entonces ocúltalo mejor. Subaru, una vez más, torció los labios ante esas palabras. El significado de las palabras de Ram era obvio, no podían malinterpretarse. Entonces también notó que lo que dijo Ram era una traducción de aquello difícil de entender que dijo Anastasia. Parecía que podían ver a través de él, y sintió como si una astilla se clavara en su corazón. Subaru dijo, es vago, no creo que pueda explicarlo con palabras. Ram dijo, es muy malo que el significado de las palabras de Barusu no pueda entenderse ahora. Si estás preocupado por algo, deberías prestar más atención a ello. Anastasia dijo, Ram es realmente una oponente despiadada para Natsuki-kun. Ante las palabras de Subaru, la afilada lengua de Ram respondió como de costumbre, y ante esa amargura y agudeza casi venenosas, Anastasia ofreció una sonrisa amarga. Al ver la calmada compostura de Anastasia, Ram se encogió de hombros. Ram dijo, por favor, siéntese aliviada, Barusu está bastante feliz porque es un pervertido que disfruta el sufrimiento. Subaru dijo, ¿de qué diablos estás hablando? Oye, ¿por qué demonios estás juzgando lo que soy? No me conviertas en un saco de boxeo tan a la ligera, ¿de acuerdo? ¿Sabes que al único al que debes golpear es a alguien que esté listo para golpearte? La actitud de Ram de resoplar por la nariz como si tratara con desprecio casi parecía la típica de ella. Al contrario que el estado de ánimo de Subaru, ella ya había recuperado la compostura, lo cual odiaba y le daba envidia, y al darse cuenta de esos sentimientos, se sintió asqueado de sí mismo. Sin embargo, si charlaban como siempre hacían,
la sombra de la inquietud perdería su oscuridad. Sin duda alguna, sería gracias a la luz que creó Subaru viviendo con ellas día tras día. Subaru dijo, explicar algo que es difícil de explicar. Solo estoy un poco paranoico ahora. Lo que dijo sonó menos grave de lo que había imaginado. En respuesta, los labios de Ram y Anastasia pusieron forma de V invertida. Incluso Patrasche parecía estar sorprendida. Ni siquiera Patrasche, quien era inteligente y capaz de discernir la razón tras las cosas, era capaz de soportar ver la actual debilidad mental de Subaru. Más bien, si dejara de estar con Subaru y empezara a servir a un dueño adecuado, sería mucho mejor para ella. De hecho, Subaru creía que incluso Ram y Anastasia manejaban mejor que él a Patrasche. Si ella pensaba que él era un obstáculo para eso, era natural que ella mostrara sus colmillos en señal de disgusto hacia Subaru. Subaru dijo, "Stop, stop". Anastasia dijo, "Supongo que era algo más serio que lo estúpido que sonó en palabras". Anastasia hizo un comentario sobre Subaru, quien no dejaba de sentirse cada vez más y más intranquilo mientras más miraba a Patrasche. Al ver que la razón era ridícula, el alivio y la ansiedad se incrementaron simultáneamente. Básicamente, las chicas ahora concebían la posibilidad de excluir a Subaru. Antes de que eso ocurriera, sería mejor. Subaru dijo, "Soy realmente una molestia". Anastasia dijo, "Esto quizás sería más fácil si le atáramos y le lleváramos, ¿no?". Subaru hizo expresiones estrambóticas, poniéndose desde rojo a pálido, y al verlo, Anastasia tiró la toalla. Ante la decisión de Anastasia, Ram frunció el ceño como diciendo, "Pero". Ram dijo, "Aunque atáramos las piernas y manos de Barusu, no será una solución definitiva". Subaru dijo, "No uses palabras que podrían convertirme en tu enemigo". Ram dijo, "Eso no me preocupa, pero Ram no quiere ser enemiga de Emilia Sama y Beatrice Sama. Además, Ram no podría mostrarse ante Rem". Subaru luchó mentalmente para no albergar ninguna hostilidad contra Ram, quien lucía pensativa. Y mientras luchaba contra tales emociones, curiosamente pensó en una cosa. En realidad, eso no era algo para pensar en esa situación. Pero, ahora que su retorno por muerte se había activado 2 veces en el laberinto de arena en este viaje para alcanzar la atalaya Pléyades, surgió una preocupación. Ram era extremadamente sensible en lo que respectaba a Rem. Naturalmente, para Subaru era una buena señal de que a Ram le importara Rem. Para Rem, que fue borrada de los recuerdos de todos aparte de los de Subaru, solo Subaru tenía una conexión con ella. Aunque eso hacía que Subaru se sintiera especial, no aportaba algo útil. Dada la desconexión con los demás que estaba sufriendo Rem, Ram intentaba tratarla como a una hermana tanto como fuera posible. Naturalmente, ningún recuerdo de Rem quedaba en ella, esa fue la triste conclusión a la que llegó durante el último año. Pero, por otra parte, no había duda de que Ram aceptaba la existencia de otra chica igual que ella, Rem, con más fuerza que la verdad contada por Subaru. Y aparentemente, ese sentimiento que iba más allá de la imaginación de Subaru era aquel sentimiento genuino regresando a Ram. Eso podía ser deducido a raíz de su arrebato de furia, cuyo desencadenante fue el lenguaje y el comportamiento desconsiderado de Subaru, en la discordia de la anterior repetición en el laberinto. Aunque ella no lo recordaba, los sentimientos de Ram eran comparables a los que él podía recordar. Ese sentimiento era más profundo de lo que Subaru pensaba. Pero en realidad, ¿era solo eso? Ram dijo, "Qué obsceno". Subaru dijo, "No, no es obsceno. Mis ojos no hacen esa clase de mirada. Es una maldita paranoia". Ram dijo, "¿Te has subido a un pedestal tú mismo? Qué inútil". Subaru dijo, "Si estoy en un pedestal, ¿no te estás colocando a ti misma en un pedestal de nivel de Dios y despreciando a los demás?". Y así, se sintió aliviado de que sus charlas seguían siendo las habituales entre ellos. Aunque el comportamiento cambie repentinamente y los cálidos sentimientos se conviertan en una hostilidad de corazón frío. Solo en ese momento, podrías odiar a alguien. Anastasia dijo, "Si miras cuidadosamente el comportamiento de Natsuki-kun, ¿cuál sería la causa?". Ram dijo, "¿Usted también lo notó, Anastasia-sama?". Anastasia dijo, "Bueno, creo que Natsuki-kun está obviamente afectado hasta cierto punto.
Al ver que Subaru estaba siendo invadido por la paranoia de sospechar cualquier cosa de todo, Ram y Anastasia se miraron la una a la otra como si estuvieran entendiendo alguna pista. Más bien, solo Subaru conocía la verdadera razón. Con las percepciones de ambas, se estaban volviendo más cautelosas. Además, mientras hablaban, estaba claro que cada movimiento de Subaru estaba siendo observado cuidadosamente hasta el punto de que empezaba a ser molesto. Subaru dijo, molesto. ¡Qué estúpido! Anastasia dijo, ¿dijiste algo? Subaru dijo, solo mi estupidez. ¿Y bien? ¿A qué conclusión han llegado? Cuando reflexionó por su propia sensibilidad, Ram y Anastasia también reflexionaron. Y entonces, en respuesta a la pregunta de Subaru, apuntaron con el dedo hacia adelante. Al mirar hacia adelante siguiendo ese movimiento, pudo entender a qué se referían ellas. Habían llegado a aquella bifurcación. Anastasia dijo, desde hace rato, noto un viento desagradable viniendo de aquí, pero ahora me he dado cuenta de la fuente. Ram dijo, este mal viento invita a la discordia. Tal como dijo Meili, el olor corporal de Barusu parece atraer más bestias y, por naturaleza, la compatibilidad es mala, no, tal vez sea buena. Subaru dijo, ¿entiendes lo que es esta sensación desagradable? Ram dijo, si se multiplica el olor corporal de Barusu con la condición actual de Barusu, solo puede haber una respuesta. Subaru dijo, no digas olor corporal tantas veces. En las últimas 2 repeticiones, estuvieron de acuerdo en cuanto a la sensación desagradable de manera unánime. Pero, al combinar el estado actual de Subaru con las circunstancias presentes, surgió una nueva opinión. Ram y Anastasia se miraron la una a la otra y afirmaron juntas. Miasma. Subaru dijo, el de la bruja, ¿eh? Entonces, seguir adelante significaría. Ram dijo, aunque no lo he visto en persona, es bien conocido el hecho de que hay un santuario de la bruja más allá de las dunas. Por eso, dado que la distorsión del mar de arena fue deshecha, aunque estuviera conectada por accidente. Anastasia dijo, resultaría ser un atajo inesperado o algo parecido. Por lo tanto, el miasma corrompió sus almas y forzó la discordia entre ellos, provocando que se asesinaran entre ellos. Además, insinuando la posibilidad de que existiera semejante ser odiado, Anastasia sonrió amargamente y señalando con el dedo el camino. El cruce se dividía en 2, el miasma se filtraba desde la derecha, y el nido del centauro estaba a la izquierda. Después de esto, él intentaría hablar inteligentemente sobre las amenazas que yacían en el camino de la izquierda, pero ahora la prioridad era decidir por cuál camino ir. Anastasia dijo, así que, ¿cuál camino creen que es la respuesta correcta? Ante la pregunta de Anastasia, Subaru y Ram se miraron el uno al otro. Y entonces tanto Subaru como Ram dijeron al unísono. Izquierda. Eso fue lo que decidieron. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.